Ok, hola de nuevo para los que están viendo esto a través de YouTube en algún video o algo y los que están en la clase, seguimos, ¿no? Entonces, a ver, lo que les voy a contar ahora es un poco cómo funciona Spark a gran escala, ¿ya? Y en las próximas clases lo que vamos a estar viendo ya es en Python cómo ejecutar Spark. A ver, los lenguajes, el lenguaje más utilizado para Hadoop es Java, eso es indiscutible. Pero para Spark, Java no es utilizado. Para Spark lo que más se utiliza es Python y otro lenguaje que se llama Scala. ¿Ok? Entonces, Scala generalmente es más rápido que Python. Entonces, cuando ustedes tienen mucho script que consume, que el procesamiento no lo está haciendo en el clúster de Spark, porque ya cuando lo hacen en el clúster de Spark el procesamiento, da igual si es Scala o Python, porque Scala o Python lo único que hace es decir qué es lo que quieren ejecutar, pero después cuando se ejecuta en el clúster se ejecuta a través de C++, que es como está implementado Spark y Hadoop. ¿Ok? Entonces, si ustedes antes de ejecutar algo en el clúster quieren hacer un procesamiento de manera local y eso, y después en el script van a pedirle al clúster que ejecute algo, si ese procesamiento consume mucho, muy probablemente van a querer ejecutarlo en escala, ¿ya? Pero por lo general, en el 90% de las ocasiones, el procesamiento grueso, es decir, la mayor parte del procesamiento se va a ejecutar en el clúster. Por lo tanto, da igual si ocupamos Scala o Python, porque Scala y Python lo que van a estar haciendo es eh, ejecutando las tareas, es decir, decirle al clúster, mira, ejecuta esta tarea, ejecuta esta otra, pero Scala y Python en sí no van a estar ejecutando tareas, sino que van a estar ordenando más que nada. ¿Ya? Entonces, por eso, en los tutoriales de Spark por ahí, lo que más van a ver es que se va a utilizar Scala y Python. Scala puede ser más rápido, pero si van a ocupar procesamiento a nivel local, si no, da lo mismo ocupar Scala o Python. ¿Ya? Los dos son igualmente utilizados en el mercado por las diferentes empresas. De hecho, cuando una empresa le exige a usted que sepa de Spark, le da lo mismo, le dice que sea Spark en Python o en Scala, no les pone así una restricción como que Spark en Scala o Spark en Python, sino que les dice cualquiera de los dos. De todas maneras, cuando ustedes aprenden a utilizar Spark, da lo mismo si lo están utilizando en Python o Scala, eh, ya lo complicado lo van a saber, ¿entienden? Es decir, ya si saben utilizarlo en Python, después utilizarlo en Scala es simplemente ver cómo funciona el lenguaje y ver cómo le hago las peticiones al clúster y listo. No hay más complicación que eso. Entonces, un experto en Spark en Python, yo creo que en 2 días se hace experto en Scala también. eh, y no hay más nada que decir. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa más que nada, es decir, yo aquí les voy a enseñar cómo utilizar Spark en Python, pero lo que me interesa más que nada es que ustedes vean cómo funciona Spark. ¿Ok? Si después lo quieren aprender cómo funciona Scala, ustedes simplemente aprenden Scala como lenguaje de programación y ven cómo puede interactuar Scala con Spark y listo. Ya, no hay más complicación que esto. Todo lo que les voy a enseñar acá para Python lo pueden hacer desde Scala también. Y los desarrolladores fueron bastante cuidadosos para tratar de que los llamados desde Scala y Python fueran bastante similares. Entonces muchas veces cuando yo defino un script en Python, llevarlo a Scala es simplemente cambiar la sintaxis del lenguaje porque las llamadas a la librería Spark van a ser la misma desde Scala y desde Python. Es decir, no va a cambiar nada en el código. ¿Ok? Van a ser la misma, los mismos parámetros, todo. Ya los desarrolladores de Spark tuvieron cuidado con eso. Entonces, aquí lo que les voy a dar es una introducción breve. Les voy a hablar de Spark contra MapReduce, porque ya ustedes son especialistas en MapReduce. Por lo tanto, les voy a hablar por qué surgió Spark y por qué ahora está ganándole en todos los renglones a MapReduce. Después les voy a hablar un poco de la estructura de Spark, la capa de almacenamiento que utiliza Spark, los RDD, que fueron los que hicieron a Spark ir a otro nivel, el flujo de trabajo, y les voy a enseñar un snippet ahí de Machine Learning para que ustedes vean cómo se puede ocupar Machine Learning en Spark, pero así a gran escala, ¿ya? Porque de todas maneras ahí después les voy a dar código para que ustedes puedan ver cosas ya más detalladas. Pero aquí les voy a mostrar un código que lo que hace es detectar si un correo es spam o no es spam, ¿ok? En Spark. Es decir, lo que hace es tener una base de datos de correo gigantesca y clasificar todos esos correos de manera distribuida a través de Spark. ¿Ok?
Entonces, primero, vamos a entender el concepto de ecosistema de Hadoop. Primero tenemos el HDFS, que el HDFS lo que hace es almacenar datos. Recuerden que esto acá lo que tiene es el almacenamiento, es un sistema de ficheros. De hecho, es Hadoop Distributed File System, es decir, el sistema de ficheros distribuido de Hadoop. ¿Ok? Ese es HDFS para almacenar directorios, archivos, y dijimos que distribuye los archivos en bloques, todo eso, ya ustedes lo vieron. El YARN, lo que hace el YARN es que yo le doy tareas y él la distribuye entre los clústeres, en el clúster, es decir, él dice, esta tarea me la diste para este dato, entonces, ese dato, ¿en qué máquina está? En esta, entonces le voy a mandar la tarea a esta máquina y que esa máquina lo haga, ¿ok? Recuerden que en la primera versión de Hadoop, el MapReduce y el YARN venían integrados dentro de la misma funcionalidad. Sin embargo, lo que hicieron en Hadoop 2.0 fue separar las dos funcionalidades y eso dio paso a que pudieran aparecer nuevas herramientas que no utilizaban MapReduce, que simplemente utilizaban el schedule del YARN, ¿ok? Es decir, el YARN es un resource manager, es decir, lo que hace es manejar los recursos. Ustedes les dan tareas y él ve para dónde las envía y todo eso. Entonces, MapReduce, cuando ustedes crean un MapReduce, él a través del YARN, él envía el mapper para uno, el reducer para el otro y hace lo que hace. En el caso del Spark ya no tiene mapper y reducer, ahora lo que tiene son otras cosas, pero lo hace a través del YARN también, ¿ok? Entonces el YARN lo envía aquí al HDFS y entonces por eso es que Spark, muchas veces ustedes van a ver Hadoop Spark, porque Hadoop Spark se refiere a Spark teniendo esto por debajo, que es la distribución más conocida y más utilizada de Spark, aunque ahí vamos a ver que Spark puede tener otras cosas por debajo, pero Spark para almacenar datos generalmente lo hace en HDFS y para manejar la distribución de tareas lo hace a través de YARN, ¿ok? Bueno, encima de MapReduce, como vimos, teníamos Hive, que es SQL, y tenemos Pig, que es un lenguaje particular de Pig, que en realidad estas dos herramientas lo que hacen es traducir a MapReduce, y MapReduce después trabaja con los datos aquí en el clúster, ¿ok? Spark no va a trabajar con MapReduce, Spark va a trabajar con otras cosas. Aquí hay también otras herramientas, por ejemplo, Giraffe, que es para grafos, Storm, que es para trabajos con Stream, ¿ya? Que hacen cosas particulares utilizando igual el clúster de Hadoop y es decir, el almacenamiento de Hadoop y eh, el, ¿cómo se puede decir? Resource Manager es como manejador de recursos o algo así. Bueno, el manejador de recursos de Hadoop, ¿ok? HBase, esto es como una base de datos, ¿ok? Que se define sobre HDFS. Es decir, esta base de datos tiene su estructura, pero en sí lo que hace por debajo es guardar todo en HDFS. ¿Ok? Además tenemos Cassandra, tenemos MongoDB, que ya son bases de datos particulares que su procesamiento y su manera de almacenar los datos es diferente. ¿Ok? Y aquí tenemos Zookeeper, que Zookeeper lo que hace es tratar de mantener esto junto, porque muchas veces instalamos varias herramientas de estas, entonces a través de Zookeeper yo puedo manejar el tema de las dependencias, de cuál quiero ejecutar, cuál no. Ya, Zookeeper es como que el que administra toda esta, por eso es Zoo, ¿no? Porque todos estos animales del zoológico el que los maneja es esta herramienta de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, Spark. Ventajas que tiene Spark. Mira, Spark puede trabajar con streaming, ¿ya? Además puede hacer queries interactivas. Con MapReduce no, con MapReduce nosotros vimos que teníamos que crear un mapper, un reducer y ejecutarlo después en el clúster. Aquí no, en Spark nosotros podemos hacer una consulta y después seguir con nuestras vidas, hacer otra consulta y seguimos con nuestras vidas, ¿ya? Sin tener que estar creando un archivo, ejecutando el archivo, ni nada por el estilo, ¿ok? Y esta tercera opción de acá, In-Memory Computation, es la gran ventaja de Spark y es lo que hace que Spark le gane por mucho a MapReduce. El tema es que Spark trata de almacenar los datos mientras más pueda, trata de almacenar datos en la memoria RAM. Por eso es que muchas veces cuando tenemos clústeres de Spark, si los clústeres tienen más memoria, van a volar casi. Es decir, si usted tiene un clúster de 120 GB de memoria cada PC, va a volar casi porque Spark va a ser capaz de procesar datos que están en memoria, ¿ya? Es decir,
MapReduce no. MapReduce, recuerden que cuando ustedes procesan el mapper, lo que hace es que carga un fichero que está en HDFS, lo procesa, lo envía a HDFS y después el reducer igual lo lee, es decir, lo envía por la red, perdón, el reducer lo lee de la red y después lo guarda en HDFS. Pero tiene que leer, cada tarea tiene que leer de HDFS, escribir HDFS, leer HDFS, escribir HDFS. Aquí no. Aquí Spark, a pesar de que está guardando las cosas en HDFS, en memoria crea como un caché, ¿ya? Por defecto. Que lo que está haciendo es que las cosas que se procesan mucho, él las va guardando en memoria. Entonces muchas veces cuando yo ejecuto una tarea en Spark, no le pido nada a HDFS. Ya la mayoría de las veces, ya los datos que yo quiero procesar están cargados en memoria. ¿Ya? Por ejemplo, en HDFS recuerden que en un nodo nosotros guardamos bloques de un archivo, ¿no? En Spark, esos bloques, muy probablemente muchos de esos bloques van a estar en la memoria RAM cargados ya, ¿ok? Y no van a estar, es decir, van a estar también en HDFS, ¿sí? ¿No? Porque tienen que estar ahí de manera persistente. Recuerden que el almacenamiento en RAM no es persistente. Van a estar en HDFS, por supuesto, pero también hay un subconjunto de esos bloques que van a estar en HDFS y van a estar cargados en RAM. Y cuando Spark quiera trabajar con ellos, lo saca de la RAM y eso va a volar casi. Lo otro es que Spark puede trabajar con muchísimos lenguajes, puede trabajar con Python, con Scala, con Java, con SQL, pero lo que más se utiliza, como les decía, es Python Scala. ¿Ok? Aquí con Java pasa parecido a lo que pasaba con Hadoop en Python, ¿ya? Nosotros ejecutamos MapReduce con Python, pero no es lo más utilizado. Entonces, como lo que viene en el core, lo que viene ya predefinido en Hadoop es solo Java. Entonces, para utilizar Python, lo que hacen sí es tomar el Python y tratar de convertirlo a través de un script de Java. Y no. Acá en Spark pasa lo mismo. Java, SQL van a funcionar, pero a través de determinados tipos de librerías. Los que son predefinidos y los que son más utilizados son Python y Scala. ¿Ok? De hecho, yo creo que Scala es utilizado en el mundo por Spark. ¿Ya? Y de hecho es uno de los lenguajes más utilizados por Spark, precisamente. ¿Ya? Y por detrás puede utilizar múltiples bases de datos. Nosotros en nuestro caso estamos utilizando HDFS. Vamos a utilizar HDFS. Pero Spark por debajo puede tener sin número de base de datos. ¿Ya? De hecho, puede tener hasta archivos guardados en S3. No sé si algunos de ustedes han utilizado computación en la nube. ¿Han visto AWS o han visto Google Cloud o algo de eso? Eh, en Google Cloud parece que hay una cosa que se llama Google Storage, que es como el S3 de Amazon, que lo que hace es almacenar archivos en unas cosas que se llaman bucket. Y esos archivos que están en S3, yo puedo acceder a ellos a través de Spark. Muy bueno eso. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa con Spark. Que Spark no solo tiene no puede tener, es decir, casi siempre se utiliza con HDFS, pero en realidad por debajo puede tener cualquier cosa. ¿Ya? Y esta es la estructura de Spark. Spark, fíjense, aquí Spark tiene un scheduler por defecto, ¿ya? Que el scheduler lo que hace es que cuando vienen las tareas, la distribuye por los nodos. ¿Ya? Le dice a este nodo, mira, tú tienes que ejecutar esta tarea con estos datos. ¿Ya? En sí los datos van a estar en el nodo. Recuerden que esto trata de evitar, Spark es igual que Hadoop, que trata de evitar enviar datos por red, ¿ya? Entonces lo que hace es que le envía las tareas a los nodos donde están los datos, ¿ya? Entonces el standalone scheduler es un scheduler de Spark que lo pueden ocupar si ustedes quieren, ¿ya? De hecho, por ejemplo, ustedes pueden trabajar con S3 para almacenar los datos y para calendarizar las tareas pueden utilizar el scheduler de Spark sin instalar nada más, ¿ya? También pueden instalar el yarn de Hadoop, que el yarn de Hadoop es otro scheduler, ¿ya? Pero el yarn de Hadoop está pensado para HDFS. Entonces, cuando ustedes ocupan el yarn de Hadoop, casi siempre lo están ocupando porque por debajo, para almacenar los datos, lo están haciendo en HDFS, ¿ok? Si van a utilizar el standalone scheduler, lo utilizan casi siempre porque el almacenamiento es, no sé, S3 o bases de datos SQL o bases de datos no SQL, y entonces necesitan un scheduler que sea capaz de enviar las tareas a los diferentes nodos donde está distribuida esa base de datos. ¿Ya? Entonces, encima de eso está el Spark Core,
que el Spark Core es el que es como el stick fit. Es como la goma de pegar que junta todo, ¿ok? Y por encima del Spark Core, que son como los métodos generales de la librería de Spark, están estas librerías particulares de Spark, ¿ok? Está Spark SQL, que es para trabajar con tablas y esas cosas, con datos estructurados. No tienen por qué ser tablas, pueden ser JSON, ¿ya? JSON estructurado, igual Spark SQL puede trabajar con JSON, con CSV, puede trabajar con muchas cosas, ¿ya? El Spark Streaming lo que hace es trabajar con streaming, como dice. A ver, un streaming, recuerden que un streaming es cuando yo envío datos en tiempo real y produzco datos en tiempo real, y por otro lado hay un proceso que, imagínense que aquí hay algo que recibe los datos que está produciendo este proceso, y hay otro proceso que está consumiendo del streaming en tiempo real. ¿Ok? Eso es lo que hace un streaming. Por ejemplo, un ejemplo de streaming es, ¿cómo se llama? Netflix, por ejemplo. Netflix, cuando pone una película, lo que está haciendo es que el servidor de Netflix está sirviendo fotogramas de esa película, ¿ya? A través de un servidor está enviando fotogramas de la película. Y ustedes tienen un cliente de Netflix, ¿no? Que muchas veces es el mismo cliente del navegador, ¿no? Es decir, el navegador Google Chrome o algo de eso, pero igual pueden tener el cliente Netflix instalado en Windows y todo. Pero bueno, sea lo que sea, lo que hace su cliente Netflix es que va a estar conectándose al servidor, por supuesto, autentificándose y todo eso para ver si usted realmente tiene acceso a esa película. Y cuando el cliente le dice, mira, quiero ver esta película, el servidor empieza a producir fotogramas de esa película, y el cliente empieza a consumir los fotogramas y a mostrárselo a usted en pantalla. ¿Ok? Eso es lo que hace un streaming, ¿ya? Pero no solamente tiene que ser video, pueden ser datos, por ejemplo. Aquí ahora se están leyendo, en la UCN, se están leyendo datos en tiempo real de actividad sísmicas en volcanes. Entonces hay como unos aparatitos que miden el movimiento del suelo vertical y horizontal. Y esos movimientos del suelo son enviados a un servidor. Y ese servidor a su vez lo va publicando para que otras herramientas puedan consumirlo. Entonces, en este caso, lo que están consumiendo es datos de cuál es la estación donde se registró el dato, cuánto fue el movimiento horizontal, cuánto fue el movimiento vertical, y esos datos son los que se van registrando, ¿ya? Pero el streaming básicamente es eso, es un proceso que produce datos y en tiempo real hay otro proceso que lo está consumiendo, ¿ya? Eso es un streaming. Y esta librería de Spark es precisamente para eso, para trabajar con streaming, ¿ya? Imagínense, esto es en streaming de manera distribuida, es decir, un streaming que Spark lo va a consumir y lo va a procesar de manera distribuida, es decir, va a leer un pedacito del streaming y lo va a procesar en un nodo, después va a estar leyendo el otro y lo va a procesar en un nodo. Entonces, muy probablemente, cuando lea otro, ya va a quedar alguno de los nodos que utilizó anteriormente, ya va a quedar disponible y le va a dar ese pedacito. Entonces eso a nosotros nos da la impresión de que está trabajando en tiempo real, pero en realidad lo que está haciendo es distribuyendo los pedacitos que va leyendo del streaming, ¿ok? Y lo hace de manera distribuida y lo hace súper rápido, ¿ya? MLlib Machine Learning, es decir, esta librería lo que hace es definir algoritmos de Machine Learning, ¿ya? Es decir, tiene definido Naive Bayes, no sé si alguno de ustedes sabe algo de Machine Learning. Yo me acuerdo que antes, el año pasado, cuando hicimos este curso, había un curso que se llamaba Data Science, entonces habían varios alumnos que llegaban acá habiendo pasado por Data Science, entonces ya tenían conocimiento un poco de Machine Learning. Pero bueno, los que conozcan, ahí en esta librería está implementado Naive Bayes, está implementado KNN, está implementado SVM, está implementado regresión lineal. Todos esos algoritmos de Machine Learning están implementados aquí. Por supuesto, están implementados para Hadoop, para Spark. Es decir, cuando ustedes ejecutan esos algoritmos, se van a ejecutar de manera distribuida, ¿ya? Y esta librería es para trabajo en grafo, ¿ya? Grafos son redes, son como redes, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer análisis en redes sociales, muy probablemente nosotros tenemos un grafo definido entre los usuarios, donde dos usuarios están conectados si son amigos en Facebook, por ejemplo, y queremos hacer un análisis en grafo. También un análisis de grafo puede ser, por ejemplo, en Google Maps, definiendo los lugares y
relacionarlo, si existe una calle entre ellos, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces ahí yo quizás quiero tener un análisis de cuál es el camino más corto para ir de esta ciudad a esta, cuál es el camino, cuál es no sé, el vértice que tiene menos aristas. Ya, no sé si ustedes tienen ya conocimiento de teoría de grafos o algo así, por lo menos la parte gráfica, la parte básica. Hay muchos algoritmos de grafos que son NP completo, ¿ya? Y son algoritmos muy útiles. ¿Ya? Incluso está el Distra, hay algoritmos en grafo que son muy útiles y ya están definidos en esta librería, por lo tanto, se pueden ejecutar de manera distribuida en Spark, ¿ok? Entonces ya saben, en Spark pueden hacer cosas con datos estructurados, pueden hacer streaming, pueden hacer machine learning, pueden hacer trabajos con grafos, pueden hacerlo prácticamente todo. En MapReduce podían hacer todo eso, quizás sí, pero con librerías especializadas. Aquí no, aquí fíjense que ya todo, cuando ustedes instalan Spark, ya todo esto viene incluido en el paquete. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener toda esta integración? Bueno, que primero tenemos una combinación de componentes. Es decir, cuando nosotros mejoramos esto, mejoramos el core, esto está utilizando el core este de acá, por lo tanto, todo esto se va a ver mejorado. Cuando nosotros utilizamos el GraphX, por supuesto, como es implementado por las mismas personas que crean el core de Spark, esta cosa está optimizada para interactuar con el core de Spark. ¿Entiendes? Lo mismo que pasa con el iPhone, ¿ya? Que Apple es la que hace el sistema operativo, es la que hace el dispositivo y ahora creo que va a fabricar incluso el chip, ¿ya? Entonces, o parece que ya lo fabricaba de antes, bueno, no sé, pero como Apple tiene todo esto de manera personalizada, puede hacer que su sistema operativo sea muy enfocado a su placa, es decir, al hardware que tiene su teléfono, ¿entiendes? No como el Android, que el Android tiene que ser general. El Android tiene que ser general para que todos los teléfonos puedan consumirlo y entonces ser como un pedazo de software general, entonces no puede tomar decisiones como muy específicas orientadas a un procesador muy específico, porque si lo hace entonces deja de funcionar en determinados equipos, ¿ya? Entonces eso le da una ventaja al iPhone sobre otros tipos de teléfono, ¿ok? Porque los que trabajan y mejoran el iOS y las cosas, las funcionalidades que da iOS, trabajan en contacto directo con los que están creando el hardware, ¿entiendes? Entonces quizás le dicen, miren, el hardware a mí me gustaría tener, qué sé yo, un flag, que el flag sea de que yo puedo eh, encriptar esto o que no, ¿ya? O quiero tener un mini procesador chico para hacer cositas de machine learning ahí chiquitito, ¿ya? Y entonces yo hago que mi sistema operativo se conecte con ese procesador chico, ¿se entiende? Pueden hacer como ese tipo de cosas. En Android no. En Android, si Android le dice a los creadores de teléfono, miren, el hardware tuyo, yo ahora quiero que tengas un procesador chico que sea de Machine Learning, entonces va a dejar de funcionar con muchos teléfonos, van a haber compañías que no van a poder adaptarse al cambio y no es la idea. ¿Entiendes? Entonces, es lo mismo que pasa aquí con Spark y MapReduce, ¿ya? Que Spark, como los creadores del core, son los mismos creadores de estas cosas, pueden hacer que el core se adapte a las necesidades de esas librerías. ¿Ok? Y a su vez que las librerías se adapten a las necesidades del core. Y eso es una gran ventaja que tiene Spark. ¿Ok? Y también el despliegue y mantenimiento es muy rápido. Es decir, cuando ustedes hacen un despliegue, cuando Spark, los creadores de Spark crean una nueva versión del core, sigue funcionando con todo y es muy transparente a todo lo demás. Sin embargo, en MapReduce muchas veces cuando hacen nuevas integraciones es complicado porque se fijaron el ecosistema ahí que más encima tiene esto, tiene lo otro, entonces es complicado cambiar algo en el core de Hadoop para que siga funcionando con todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso es una gran ventaja de Spark. El capa de almacenamiento, como yo les decía, Spark puede trabajar con sistema de archivos locales, HDFS, que es el que más se ocupa, puede trabajar con Cassandra como almacenamiento, puede trabajar con Amazon S3, que es uno de los servicios de AWS, puede trabajar con Hive, incluso, puede trabajar con Hive, para que ustedes vean la flexibilidad, aunque con Hive yo no lo recomendaría mucho, porque en realidad lo que están haciendo es poniéndole muchas capas de abstracción por encima, porque entonces sería Spark conectándose con Hive, que se conecta con MapReduce, que se conecta con
eh, con Hadoop. ¿Ya? Esto quizás tendría sentido, yo veo, para algún código legado o algo así, que ustedes quieran hacer cosas más avanzadas con Spark, como Machine Learning y eso, y ustedes ya tengan un clúster corriendo y el Hive funcione súper rápido y todo, y entonces ustedes quieran ahora poner Spark encima para poder hacer, no sé, streaming o para poder hacer Machine Learning, y entonces sea una tarea complicada echar a andar ahora todo el clúster de cero con Spark, y entonces, como es un código legado, ya ponen el Spark por encima de Hive. ¿Ok? Y le es más fácil andar y no sé, y si está bien paralelizado y todo, no, no van a sentir la diferencia de rendimiento. ¿Ya? HBase igual es otra base de datos igual que Cassandra, que tiene su manera de almacenar los datos. ¿Ok? Y HBase y Cassandra son distribuidas. Es decir, son bases de datos que están pensadas no como las bases de datos relacionales para un solo nodo, sino que están pensadas para almacenar en un clúster de nodos. ¿Ya? Formatos de archivos que yo puedo almacenar con Spark, archivos de texto N, ¿ya? JSON, CSV, sequence file, ¿ya? Que un sequence file está pensado como un archivo que yo voy accediendo primero una parte, después otra, así, en la misma secuencia siempre. Un protocol buffer, que son como tipos de archivos que en realidad no son archivos, sino son acceso a datos. Por ejemplo, yo puedo poner un buffer en, qué sé yo, en un nodo externo y decirles para, mira, el archivo del cual tú vas a leer los datos va a ser este protocol buffer. Entonces el protocol buffer lo que va a hacer es conectarse con ese otro nodo o con otro programa, con lo que sea. Y para hacer ese tipo de conexiones se hace a través de este tipo de archivos. ¿Ya? Es decir, para esto es transparente, para Spark trabajar con este archivo va a ser igual que trabajar con este archivo, ¿ya? Pero por detrás lo que va a estar haciendo es diferente. Por detrás aquí se va a estar conectando a, no sé, a otro proceso o a otro nodo, ¿ya? Sin embargo, aquí no, aquí es un archivo que está ya guardado en el sistema de fichero interno de Spark, ya sea HDFS o algo así. Y object files son ficheros que definen objetos, ¿ya? Yo puedo guardar ficheros como objetos. Ustedes saben las bondades de la programación orientada a objetos. Entonces, si ustedes quieren, no sé, en Python tienen definido un software que trabaja con clases y esos objetos después quieren guardarlos no sé, guardarlos para procesarlos en Spark después, lo pueden hacer a través de Object File. ¿Ok? Nosotros parece que con lo que más vamos a trabajar es con JSON, Object File, ¿ya? Y ahí vamos a ver después si podemos utilizar también Sequence File y cosas así. Ya, pero bueno, estos son todos los formatos de archivos que permite Spark. Los RDD. Los RDD es cómo almacena los datos Spark. Esto fue un paper que publicó Google, que dijo que se podían crear estos tipos de dataset distribuidos y dijo cómo se podían implementar y todo. Y entonces Spark tomó ese paper, lo implementó y creó la herramienta que conocemos hoy en día, ¿no? Pero este paper salió de Google, ¿ok? Fue un paper, un trabajo que unos ingenieros de Google dijeron, mira, para almacenar datos podríamos hacer esto de manera distribuida, qué sé yo, pero dieron como la idea nomás, no la implementación, como la idea y cómo se podría implementar la cosa. Es como que yo les explique cómo funciona Hadoop, pero no haya nada implementado para eso, ¿ya? Es decir, que yo diga, mira, Hadoop es un protocolo que puede hacer esto, puede hacer lo otro, y después venga una persona y diga, ya voy a implementarlo, ¿ok? Eso fue lo que pasó. Los RDD fue un paper que publicaron los ingenieros de Google y Spark lo implementó, ¿ya? Entonces, lo que hacen los RDD es tomar los datos y guardarlos en múltiples particiones. Es decir, cuando ustedes tienen RDD, lo que tienen es un conjunto de datos, un dataset, como dice acá, un conjunto de datos, ¿ya? Que cuando ustedes acceden a ellos a través de Spark, pareciera que es el mismo conjunto de datos, pero en sí ustedes tienen que tener conciencia de que ese conjunto de datos está distribuido en varios nodos, ya no está residiendo en un único nodo. Cuando ustedes le dicen, toma ese conjunto de datos y suma todas las fechas, hay el máximo de la fecha, o suma todas las boletas, lo que está haciendo es, ese conjunto de datos está distribuido, por lo tanto está enviando el procesamiento a esos nodos, ¿ya? Entonces, esos RDD pueden ser creados como objetos en Python, en Scala o en Java.
Es decir, cuando ustedes crean un RDD en Python, lo que va a estar creando es una instancia de esta clase. Es decir, es súper útil utilizarlo, ¿ya? Y entonces lo que puede almacenar son clases definidas por el usuario. ¿Okay? Eso les va a hacer más sentido después cuando lo veamos aplicado, pero lo que yo quiero que les quede más claro de esta parte es que es inmutable. Es decir, cuando yo le hago un cambio a un RDD, lo que hace es copiar el RDD con los cambios hechos. Es como el string, ¿ya? Que ustedes saben que un string es inmutable. Yo si tengo hello, yo no puedo cambiar la H y eliminarla, ¿ya? Pareciera que sí, es decir, cuando yo pongo A es igual a hello sin la H, pareciera que lo que hizo fue cambiar el string, pero en realidad lo que hace los lenguajes de programación por detrás es que crea un nuevo string sin la H, ¿ya? Esto es lo mismo de los RDD. Los RDD no cambian en sí, ¿entiendes? Es decir, ellos son inmutables. Por lo tanto, cuando yo digo voy a hacerle un update a determinada cosa, lo que hace es crear un nuevo RDD. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo crear un RDD? Esto es en Python, ¿ya? Aunque yo creo que en Scala parece que es la misma línea de código. No estoy seguro, pero creo que es la misma línea de código y si no, muy parecida, ¿ya? En Python, ¿cómo yo puedo crear un RDD? Bueno, hay dos maneras. Primero, yo puedo tener un iterable. Recuerden, un iterable es una lista, un conjunto, un diccionario, cualquier cosa que sea iterable, un rango, cualquier cosa que sea iterable en Python. De hecho, un generador también, ¿ya? Aquí yo puedo pasarle un generador. No sé si ustedes saben lo que es un generador en Python, pero los generadores son como objetos que yo les pido datos. Yo les pido datos y el generador me va entregando datos a medida que yo se los pido, ¿ya? Que es el famoso yield. Ese cuando yo en una función en vez de poner return pongo yield, lo que hace es que cuando yo llamo a esa función me devuelve un dato y después la vuelvo a llamar, me devuelve el otro y es como que la función siempre se está ejecutando, pero se va a ejecutar hasta yield y cuando yo pido otro dato se va a ejecutar a partir de ahí hasta que encuentre otro yield, ¿ya? Bueno, si no saben algún generador, después pueden buscarlo, ¿ya? Pero aquí yo le puedo pasar igual un generador, cualquier cosa que sea iterable, se lo puedo pasar acá. Y lo que dice es SC, este es el Spark Context, ¿ya? Eso después vamos a ver cómo lo generamos y todo eso. El Spark Context lo que hace es almacenar la información acerca de Spark, es decir, cuál es el nodo, el IP donde está corriendo Spark y todo eso, ¿ya? Pero esto es igual un objeto de Python. Yo le digo, al Spark Context le digo punto parallelize y le paso aquí una lista, un conjunto, lo que sea, y él lo convierte en RDD. Es decir, aquí lines, esta variable es de tipo RDD, ¿ya? Es un RDD, que dijimos que era inmutable y estaba distribuido, ¿cierto? Pero esta no es la manera más utilizada, porque recuerden que para poder hacer esto, esta lista primero tiene que cargarse en memoria, ¿ya? Y después que se cargue en memoria, se paraleliza. Entonces no tiene sentido de que yo para paralelizar algo tenga que cargar en memoria porque estamos hablando de Big Data. Por lo tanto, si estamos hablando de Big Data, no podemos estar hablando de algo que quepe en memoria. Por lo tanto, esto se hace más que nada para probar cosas a veces, ya para probar si algo funciona o no. Pero recuerden que lo que pongan acá dentro de Parallelize tiene que caber en memoria, porque esta lista primero se crea en memoria y después se la pasa a esto. ¿Ya? Ahora, la manera más utilizada en el mundo real es esta de acá, ¿ya? Que lo que hace es lo mismo, es crear un RDD, pero en vez de a partir de una lista, lo hace a partir de un fichero, ¿ya? Y aquí yo le pongo el camino donde se encuentra ese fichero en mi sistema de ficheros local. Igual aquí yo le puedo pasar, no sé, un path de S3, por ejemplo, si tengo un fichero de 200 GB en S3, yo le puedo pasar aquí el path en S3 y lo que hace es que lo descarga el clúster de Spark y lo paraleliza, ¿ya? Y entonces aquí ya yo tengo mi objeto RDD. ¿Ok? En los RDD yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer transformaciones y puedo hacer operaciones, ¿ya? Las transformaciones básicamente lo que hacen es que yo le paso un RDD como parámetro y me da como salida otro RDD, ¿ok? Por ejemplo, el filter, yo le paso un RDD y le paso una condición y lo que va a hacer es que me va a devolver otro RDD con los elementos que cumplan la condición.
¿Ok? Eso es lo que va a hacer el filter. Aquí al map yo le paso el RDD y le paso una función y lo que me va a devolver es otro RDD donde cada elemento de ese RDD es cada elemento del RDD inicial pasado por esa función. ¿Ok? Por ejemplo, si el RDD mío inicial, aquí miren, aquí hay un ejemplo. Si el RDD mío inicial es 1, 2, 3, 4 y yo le hago un map y le paso la función cuadrado, el RDD square va a tener 1, 4, 9 y 16. ¿Ok? Es decir, va a tener la misma cantidad de elementos que el RDD inicial, pero ahora los elementos que tiene este son los elementos, es decir, la salida de la función esta a partir de estos elementos, que es el mismo map que nosotros utilizamos en Hadoop, ¿ya? Y de hecho es el mismo map que se utiliza en Python. Python tiene un map que está en la librería estándar de Python, no hay que importar nada en nada, es decir, está como parte del core de Python, que yo pongo map, le paso una función y le paso una lista, por ejemplo, y me devuelve otra lista donde a cada elemento de esa lista lo pasa por la función y la salida la guarda en la otra lista. ¿Ok? Entonces, este map funciona idéntico al map de Python. Idéntico al map de Python. Lo único que en vez de hacerse sobre una lista o algo así, lo que se hace sobre un RDD y me da como salida un RDD. ¿Ok? Ahora, el map, el union lo que hace es que recibe dos RDD y me devuelve un RDD grande con todos los elementos de los dos RDD. También hay union, hay intersect, que es la intersección de los dos RDD. Esas son las operaciones entre conjuntos, ¿ok? Es decir, union, intersect. Estas son las más comunes, pero hay muchísimas más, muchísimas más. Después, si ustedes quieren, busquen Transformation RDD Spark y les va a salir todas las transformaciones, hay muchísimas. Pero bueno, estas son las más utilizadas. El filter, el map, sobre todo, son las más utilizadas, ¿ya? Y las transformaciones, a usted lo que les tiene que quedar claro también es que la evaluación es lazy. Es decir, yo a los RDD le puedo empezar a aplicar transformaciones, es decir, a un RDD puedo hacerle un filtro y convertirlo en otro RDD. Después a ese RDD final le hago un map, después le hago otro filtro, después le hago un union con otro RDD. Es decir, yo puedo empezar ahí a concatenar transformaciones sobre un RDD inicial y me va dando salida más RDD y eso lo voy concatenando con otras transformaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a medida que yo voy haciendo estas transformaciones en el código, cuando se ejecutan en el código, van a tener una evaluación lazy. ¿Qué quiere decir? Que cuando el código hace esto, no lo va a ejecutar de una, sino que va a crear un grafo de dependencias de ver cada RDD. Por ejemplo, para este RDD yo después ejecuto esta transformación, esta y esta. Y para el que me da como salida de esta transformación, después se ejecuta esta y esta, ¿no? Se van creando así como un árbol de dependencia y ese árbol es el que se crea, pero no ejecuta la operación. Es decir, cuando yo le digo num.map sin el colet, ahí después les voy a explicar qué es lo que hace el colet. Pero cuando yo le digo .map sin el colet, esto me devuelve un RDD, pero no ejecuta la operación, ¿se entiende? Es decir, no le envía el proceso al clúster para que lo ejecute de una. Y eso es otra de las cosas que hace a Spark mucho más rápido, porque tiene todas las dependencias, crea primero todas las dependencias y cuando tiene todas las dependencias ustedes le dicen, ya, yo quiero estos datos. Entonces, en base a estos datos, ellos ven todo el proceso que tienen que hacer para llegar a esos datos, entonces todo ese proceso que tienen que hacer para llegar a esos datos, lo optimizan y lo ejecutan, ¿ya? Pero ejecutan solo, fíjense que ejecutan solo una rama del árbol, ¿ya? O solo un camino del grafo, ¿ok? Entonces por eso es que dice que la evaluación es lazy. Además, los RDD, estos que dan como salida, ustedes pueden decir que el RDD completo lo persiste en memoria, es decir, que no lo persiste en disco duro, ¿ya? Le pueden decir también que lo persiste en memoria en disco duro, y ahí lo enviaría también a HDFS, o le pueden decir que lo persista en disco duro solamente, ¿ya? Entonces, si ustedes lo persisten solamente en memoria, va a ser mucho más rápido, pero va a consumir más memoria, entonces van a necesitar más memoria, ¿ok? Entonces, con el persist y el onPersist, ustedes pueden hacer eso, decirle, yo quiero persistir aquí, yo quiero dejar de persistir aquí, yo quiero persistir ahora en memoria y en disco, ¿ya? Y esas cosas. Eso igual lo vamos a ver en código, así que eso. Pero bueno, estos métodos son para
decirle a Spark dónde yo quiero almacenar eso. Y saber utilizar esto por el científico de datos es crucial. ¿Ok? Entonces, ahora ya esas son las transformaciones. Lo otro que hay son operaciones. Las operaciones toman un RDD y cuando se aplican las operaciones me devuelven un resultado. ¿Ok? Y ahora las operaciones no me devuelven otro RDD, sino que me devuelven un resultado. ¿Ok? Por ejemplo, el reduce, que yo le paso una función y entonces en base a esa función, él toma todos los elementos del RDD y le aplica el reduce y me va a dar un resultado final. ¿Ok? Tengo el first también, que el first lo que hace es devolverme el primer elemento del RDD. Tengo el count, que me devuelve la cantidad de elementos que hay en RDD. El take n, que me da los n primeros elementos del RDD. El top n, que me da los n más relevantes en base a determinado orden, ¿ya? Fíjense que todas estas cosas quizás yo las puedo hacer con MapReduce también, pero tendría que implementarlo de cero, ¿ya? Es decir, el first, el count, todo eso, tendría que implementarlo con MapReduce, entonces sería todo una tarea titánica para puro contar cuántos elementos tengo de determinado tipo, ¿ya? Y aquí no, aquí yo tengo un punto count en un RDD y listo. Esto lo va a paralelizar y lo va a hacer súper rápido y optimizado. Y fíjense en una cosa, aquí, ¿quién está? Está map. Y aquí, ¿quién está? Está reduce. Por lo tanto, todo lo que yo puedo hacer con MapReduce, todo lo que yo puedo hacer con MapReduce, lo puedo hacer con Spark. Ahora, no es cierto igual en el sentido contrario, es decir, todo lo que puedo hacer con Spark no lo puedo hacer con MapReduce. Pero ¿por qué yo puedo decir que todo lo que puedo hacer con MapReduce lo puedo hacer con Spark? Porque miren, cualquier tarea que ustedes tengan en MapReduce y la hayan creado siguiendo la línea de MapReduce, ustedes la pueden traducir a Spark utilizando el map de Spark y el reduce de Spark. Y listo. ¿Ya? Entonces, eso es otra de las cosas que hace Spark mucho más utilizado en el mundo actual. Por eso es que Spark es como una herramienta más moderna y se utiliza mucho más. Primero, más rápido, puede utilizar más memoria, integración entre todas sus librerías, puede hacer todo lo que puede hacer MapReduce más rápido. Ya, ¿quieren alguna otra cosa para decir que Spark es mucho mejor que MapReduce? Yo creo que ya les he dado muchísima evidencia, ¿ok? Entonces, de hecho, hay personas que dicen, bueno, no personas, de hecho, hay investigaciones que afirman de que Spark hay muchas tareas que las puede ejecutar hasta 100 veces más rápido que el Hadoop predefinido. Es decir, que el Hadoop predefinido es MapReduce, YARN y HDFS. Haciéndolo con Spark, YARN y HDFS, se puede hacer 100 veces más rápido una tarea que haciéndolo con MapReduce. ¿Ya? Cuando le digo 100 veces más rápido, imagínense que una cosa que les toma 100 días en Spark, es decir, 100 días en MapReduce, lo pueden hacer en un solo día en Spark. 100 días, ¿cuánto es? 3 meses. ¿Ok? Es decir, una cosa que hacen en un día en Spark les puede tomar 3 meses en MapReduce. ¿Ya? Pero bueno, en el mejor de los casos. Este es el mejor de los casos. Pero las mismas investigaciones dicen que en el peor de los casos, es decir, en el caso de que yo no maneje bien las cosas, puede incluso llegar a ser hasta 10 veces más rápido. ¿Ya? Es decir, como mínimo va a ser 10 veces más rápido. Eso es lo que dicen los creadores de Spark que hicieron pruebas y eso. Dicen que como mínimo va a ser 10 veces más rápido. Y si sabemos optimizar las cosas, puede llegar a ser hasta 100 veces más rápido. ¿Ya? Entonces, está como en ese rango. Entonces, son puras ventajas. ¿Ok? Ya, entonces el flujo de trabajo en Spark, ¿cómo funciona? El cliente le dice al Spark Driver, mira, yo quiero ejecutar esta tarea, por ejemplo, este flujo de trabajo para ustedes es transparente, ustedes van a trabajar con Python, con librerías, van a crear RDD, van a hacerle map, reduce, van a hacer el top, el no sé qué, y todas esas cosas, lo que van a estar haciendo por detrás es que se van a conectar con el clúster de Spark y le van a decir, mira, yo quiero ejecutar esta tarea y esta tarea va a venir a los cluster workers, ya que los cluster workers es parecido a los tasks, eso que teníamos en Hadoop, va a ser prácticamente lo mismo. ¿Ya? ¿Y quién se puede encargar? Mesos, Yarn o Standalone. ¿Ya? Mesos es algo parecido a Yarn, ¿ok? Lo que es un manejador de recursos. Por lo general se utiliza YARN, ¿ok? YARN con HDFS. Ok, entonces, pero por detrás lo que está haciendo es eso, no hay más magia que eso.
¿Ok? Entonces, en cuanto a Machine Learning en Spark, ustedes tienen extracción de características, esto es para procesamiento de lenguaje natural, tienen TF-IDF, Word2Vec, todo eso está implementado en Spark. Regresión lineal, regresión logística, SVM, Naive-Bayes, árboles de decisión, Random Forest, en clustering tienen K-means, reducción de dimensiones tienen SVD y también tienen PCA. Y me imagino que hay muchos más. De hecho, me imagino no. Estoy seguro que hay muchos más, pero estos son como los más utilizados de Machine Learning y por eso los puse acá. ¿Ya? Y esto es un ejemplo de código en Spark. ¿Ya? Aquí, si se fijan, esto lo vamos a empezar a utilizar. ¿Ya? Aquí lo que estamos utilizando es la librería core de Spark, es PySpark. ¿Okay? La librería core para Python. Y MLlib, esta librería de acá, es esta que definimos acá. Esta es MLlib. Hay más librerías, están estas cuatro, ¿ya? SQL, Stream y esta. Pero vamos a utilizar esta ahora, ¿ya? A ver, MLlib, ¿ok? Y de MLlib vamos a utilizar Regression, Label Point, vamos a utilizar de Feature, vamos a utilizar HashingTF y de clasificación vamos a utilizar Logistic Regression with SDGD, ¿ok? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, los spam están en este archivo y los que no son spam están en este otro, entonces los estoy cargando acá en RDD. Ya ahora spam y normal son dos RDD. Entonces ya puedo trabajar con RDD en ¿cómo se llama? En Spark. Ok, entonces aquí esto es un HashingTF que es más que nada para poder, dado un texto, convertirlo en un vector. ¿Ok? Entonces aquí fíjense que ya al spam le estoy haciendo un map. Le estoy haciendo un map. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por cada email que hay en este archivo, lo que estoy haciendo es dividiéndolo por los espacios en blanco y eso pasándoselo al HashingTF. Es decir, lo que va a dar es una lista de string y esa lista de string se le va a pasar al tf.transformation y eso lo que va a dar como resultado es una lista de números. ¿Ya? El tf.transformation va a transformar la lista de string en lista de números y entonces spam feature lo que va a tener es por cada línea, es decir, por cada spam va a tener ahora un vector, es decir, una lista de numeritos. ¿Ok? Ese es spam feature y normal feature va a ser lo mismo. ¿Ok? Positive Example lo que va a tomar es de spam feature, va a tener los que tienen label 1. ¿Ok? Label 1 son los que en realidad son spam. Perdón, a ver. Todos los que están acá, los que están en spam feature, todos son spam, ¿cierto? Entonces la clase que yo debo asignarle es 1. Y estos que están acá no son spam, la clase que debo asignarle es 0. Por lo tanto, esto lo que está haciendo ahora es agregándole la clase. ¿Ya? Es decir, tomando esos vectores y diciendo, mira, los vectores que hay acá ahora son de tipo 1 y los vectores que hay acá son de tipo 0. Y eso se lo está pasando a esta, clase. Que esta clase de Spark lo que hace es a un objeto asignarle un label. ¿Ya? Por eso se llama label point. ¿Ya? Porque le asigna un label, una clase, a determinados objetos. ¿Ya? Y aquí lo que voy a hacer ahora es tomar como entrenamiento los datos positivos y los datos negativos, hacerle una unión. ¿Ok? Y entonces aquí en Training Data, esto lo voy a guardar en caché. A ver, esto voy a hablar ya más en detalle después cuando vayamos en código, pero .caché lo que hace es, por ejemplo, si yo Training Data la utilizo muchas veces, ¿ya? Cada vez que lo utilice, Spark va a venir desde aquí arriba y va a hacer todo esto de nuevo. Va a hacer todo esto de nuevo, ¿ya? Porque Spark lo que hace acá, recuerden que es lazy. Entonces, cuando yo digo .caché, yo lo que le estoy diciendo es cuando ejecutes todo esto, ¿ya? El Training Data, guárdalo en la caché porque lo voy a utilizar varias veces. ¿Ok? Entonces, porque fíjense que Training Data se le pasa a esto, pero esto por debajo lo utiliza varias veces. Es decir, le pide un elemento, después otro. ¿Okay? Además, aquí muy probablemente después yo utilice Training Data para otras cosas. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es entrenando con esos datos y después estoy probando con
esto de acá, a ver si esto es un spam, y dice, oh my god, get cheap stuff by sending money to, pareciera un spam, ¿no? Es decir, obtiene cosas baratas enviando dinero a tal lugar. Y otra transformación de este, hola papá, yo empecé a estudiar Spark, ya, eso no parece un Spark, parece un correo de un hijo a un padre, ¿no? Entonces, esto lo debería predecir como un spam y esto como un no spam. Y eso es lo que hace esto de acá, es predecir ya datos que no están en el entrenamiento y predice si es spam o no spam. ¿Ok? Acá, lo último que quiero que les quede claro es, cuando, eh, cuando yo hago, fíjense que todo esto son transformaciones, esto no son operaciones. Entonces, cuando yo hago todas estas transformaciones, ahí no se está calculando nada todavía. Ahí se está creando un grafo. Ahí lo que está diciendo es, mira, a partir de spam, yo creo spam feature. Es decir, yo hago una transformación map y creo spam feature y a partir de normal creo normal feature y entonces ahí va creando. Los nodos iniciales serían este y este estaría conectado con este y este con este. ¿Ya? Es decir, lo que va haciendo Spark por detrás es creando ese grafo. ¿Ya? Y entonces positive example, después este sale y se conecta con este y este sale y se conecta con este. Después training data, estos dos nodos se conectan con este a la vez, ¿ya? Porque fíjense que obtiene esos dos. Y este nodo lo guarda en caché, pero ahí no he procesado nada, nada. Entonces, cuando yo hago training, ahí sí empieza a obtener estos datos, ¿ya? Porque ahí para hacer training necesita obtener datos. Entonces, hasta que yo no hago una operación al menos, hasta que yo no hago una operación de obtener un elemento o lo que sea, Spark nunca va a ejecutar las transformaciones. Las transformaciones se ejecutan una vez que yo empiezo a pedir elementos, ¿ok? Y por ejemplo, si aquí yo le digo trainingdata.top, ¿ya? Eso me va a dar el primer elemento, ¿ya? Y si yo le digo en la otra línea trainingdata.top, fíjense que cuando yo le diga trainingdata.top, él va a venir acá y va a decir, ok, spam, dale todo esto al spam, pam, y crea las training data con esto, y ya, y el punto top es el primero de este RDD. ¿Ok? Si yo no pongo el caché. Y si después yo le vuelvo a decir trainingdata.top, él va a volver a ejecutar todo esto. Va a volver a ejecutarlo porque es lazy. Es lazy, siempre va a venir desde el principio y lo va a ejecutar todo. Ya él no va a almacenar los resultados de esto. El resultado de esto no lo va a almacenar, simplemente va a ver esto como un grafo y cuando ustedes quieran obtener algo de un nodo del grafo, él va a ver qué rama del grafo tiene que ejecutar para obtener ese dato. ¿Ok? Entonces, él ve qué rama tiene que ejecutar para obtener ese dato y le pide el top a ese dato. Si le quieren volver a pedir el top, él viene de nuevo y ejecuta todo el grafo para pedir el top. Entonces, para evitar eso se utiliza caché. ¿Se entiende? Porque el training data, ahora cuando yo diga punto caché, la primera vez que yo pida el punto top, él va a ejecutar todo esto y después como va a llegar aquí a caché, él va a decir, ok, ya el training data, ya lo calculé y como aquí dice caché, lo voy a dejar ahí guardado. Porque si el programador me dijo que lo guardara en la caché, es porque lo va a seguir utilizando después. Entonces después si yo le digo trainingdata.top, él va a venir aquí a la caché y lo va a obtener. Le digo trainingdata.get en elemento, va a venir aquí a la caché y lo va a obtener. Entonces, eso es un concepto en Spark que yo creo que es el concepto más disruptivo y es el concepto de RDD que a ustedes les tiene que quedar bien claro. Es decir, los RDD son inmutables. Cuando yo transformo un RDD se convierte en otro nodo del grafo, ¿ok? Y Spark lo que está guardando por detrás es un grafo de procesamiento y cuando ustedes realizan una operación sobre un nodo de ese grafo, lo que se va a ejecutar son las dependencias de ese nodo, ¿ya? Y después en base a esas dependencias, en el nodo se va a ejecutar la operación. Pero si después quieren otra operación sobre el mismo nodo, van a tener que hacer lo mismo de nuevo, ¿ya? Es decir, lo que hace Spark por detrás es lo mismo de nuevo. Entonces, si ustedes quieren evitar eso, toman el nodo y le dicen punto caché, es decir, el RDD, lo toman y le dicen punto caché. Entonces lo que están diciendo es, este nodo no lo calcules todavía, pero cuando se calcule alguna vez el nodo, lo guardas en la caché, ¿ok? La primera vez que lo calcules, lo guardas en la caché. Entonces cuando esto es el training por detrás lo que hace, viene aquí al training data y le empieza a pedir datos, ¿no? Entonces la primera vez que le pide un dato a training data, Spark lo calcula y lo deja en la caché.
Entonces, la primera vez que haga acá, se ejecuta todo esto. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora no se había ejecutado nada, por lo tanto esto se va a ejecutar súper rápido. Súper rápido porque lo único que está haciendo esto es creando un grafo. Entonces, cuando hago en el training, se va a ejecutar esto, va a crear el training data y lo voy a guardar en la caché. Entonces, cuando esto pide el segundo elemento, perdón, cuando esto pide el segundo elemento, ya, es decir, eso lo va a estar haciendo por detrás. El segundo elemento va a estar, como training data ya está en la caché, lo va a pedir de la caché y no va a ejecutar todo esto de una. ¿Ya? Entonces, las cosas que yo creo que son más importantes que se manejen en Hadoop, en Spark, perdón, para utilizarlas bien, es el caché, el persist y un persist, este que les dije acá, que es almacenar en memoria, en disco. Si ustedes tienen un RDD que ustedes creen que le quepa en memoria, le pueden poner .persist en memoria y va a ir mucho más rápido Spark. Por eso es que dicen que puede llegar a ser hasta 100 veces más rápido, porque puede llegar hasta 100 veces más rápido si nosotros empleamos bien Spark, ¿entiendes? Y también si es factible ponerlo en memoria y todo, ¿entiendes? Entonces, en dependencia de cómo nosotros utilicemos Spark, puede ser más rápido o más lento incluso que MapReduce. Pero bueno, por lo general es más rápido. Si utilizamos caché, ya llega a ser más rápido. Y si utilizamos también persist, es mucho más rápido todavía. ¿Ok? Y la evaluación lazy esa de crear el grafo, también es importante que les quede en la mente y que los RDD son inmutables. ¿Ok? Es decir, que cuando yo tomo un RDD y lo transformo en otro, en realidad yo no estoy, ¿cómo se llama? Yo no estoy tomando el RDD inicial y cambiándolo. Ya yo no lo estoy updateando. Nunca voy a poder hacer un cambio in place en un RDD. ¿Ok? Sino que yo voy a tomar un RDD, voy a hacer una transformación y lo voy a convertir en otro RDD. De hecho, ni siquiera eso. Voy a tomar un nodo, ¿ya? Voy a definir la transformación y me va a crear otro nodo del grafo. Pero eso no va a procesar nada, ¿ya? Es decir, y si se fijan acá, para poder imprimirlo en Python, yo tuve que hacerle un punto colet, ¿ya? Porque si yo no hago el punto colet, esto lo que hace por detrás es que me crea otro RDD, pero ese RDD no tiene los datos todavía, porque definió el procesamiento, pero no tiene los datos todavía. Entonces, si yo quiero decirle a Spark, mira, tráeme los datos de este RDD, ya calcúlalos, ¿ok? Entonces le hago el punto colet, y el punto colet lo que hace es que calcula todas las dependencias de esto. En este caso no tiene ninguna dependencia porque no está haciendo un map con ningún RDD como entrada. O sí, tiene una dependencia que es nums. Es decir, él calcula nums primero, después le hace el map y calcula square y después eso, esos datos ya los tiene almacenados. ¿Ok? Igual aquí le podríamos hacer un caché si lo vamos a utilizar varias veces. O parece que no, parece que cuando le hacemos el colet ya esto viene como en una lista, una cosa así que está en el sistema de fichero local. Entonces tengan cuidado cuando hagan un colet, si es un RDD muy grande, se les puede morir el nodo, porque al hacerle colet están trayendo algo que supuestamente está paralelizado en Spark, ¿ok? Entonces aquí, ya Glenn, sí, ya yo estoy terminando de todas maneras, pero sí, los que tengan que retirarse, lo estaríamos viendo. Ya, entonces aquí esto, un RDD, y fíjense que le hizo collect para poder eh, tener los datos acá. Y después ahí sí puedo iterar sobre este RDD. Pero si yo no pongo el punto collect, yo no puedo iterar porque aquí el RDD este es un nodo de un grafo vacío. Todavía no he calculado nada. Y cuando yo le digo punto collect, ahí recién calcula y ahí sí puedo iterar. ¿Ok? Entonces, nada, esas son las cosas más básicas. No sé, los que quedaron en la clase, si tienen alguna duda, este es el momento. Y si no tienen ninguna duda, hasta aquí llegaríamos. ¿Ok? De todas maneras, aquí voy a dejar de grabar. Los que están viendo esto por video, chao, chao. Gracias por ver el video hasta acá. Y nos estaríamos viendo próximamente.